Y entonces, lo que les decía, chicos, espérenme. Si la energía aquí era 0.2 y luego yo lo llevé hasta 0.4, entonces esa diferencia entre aquí y el escalón que di, la diferencia entre aquí, el 0.2 y el escalón que di, es lo que se llama, o es lo que ellos nos estaban explicando, que significa el ES. SS es el tamaño del paso o el voltaje que uno da el salto, listo, que uno sube el escalón. En este caso sería 0.2, ¿cierto? Porque de 0.2 ahora no vaya hasta 0.2, sino hasta 0.4. ¿Se entiende eso del ES? ¿Sí? Finjan. No, profe, no escucha, no escucha. Se entiende que si yo aquí estaba en 0.2, que era el LI, el voltaje inicial, y luego subí y bajé, pero solo hasta 0.4, el ES pues va a ser la resta de estos dos, es decir, 0.4 menos 0.2 sería 0.2. Ah, Chicos, entonces ya después de eso se sigue haciendo el barrido, se mantiene este 0.4 y luego yo lo voy a subir otra vez. ¿Cuánto lo subo? Pues la misma amplitud que lo subí al principio. Si al principio lo había subido desde aquí hasta acá, 0.8 voltios, pues aquí lo tendré que subir nuevamente 0.8 voltios. Es decir, si arranqué en 0.4 más 0.8, pues eso me va a dar 1.2 voltios. Y así sucesivamente yo lo voy a ir subiendo, ¿cierto? En cada paso. ¿Y qué es lo importante de aquí? Que cada que yo hago esto, yo voy a medir la intensidad de la corriente antes de subir el paso y antes de volverlo a bajar. Y la resta entre estos dos, es decir, la resta entre T1 y T2, perdón, entre T2 y T1, la corriente, la resta, eso va a ser el delta de I, que al final es el que nosotros tenemos en nuestro gráfico de respuesta. Este es nuestro gráfico de respuesta. Entonces, esa resta es cada uno de estos puntos de aquí. Y cuando esos puntos se van dando, pues se me va apareciendo este pico de acá. ¿Listo? Y este pico de aquí, pues está directamente relacionado con la cantidad del analito que yo estoy leyendo. Es decir, por ejemplo, en este caso, con la cantidad de arsénico que yo estoy leyendo. Entonces, entre más arriba sea este pico, entre más arriba está este pico, quiere decir que hay más concentración de arsénico o del contaminante que yo esté leyendo. Entonces, por ejemplo, si hubiera más arsénico, pues hubiera tenido un pico mucho más alto, ¿cierto? En el mismo lugar, y bueno, así sucesivamente. ¿Listo? ¿Se entiende esto? Sí, señor. Entonces, lo único que me faltaría explicar sería esta T de acá. Esa T representa un periodo. Esa T así en griega representa un periodo. El periodo es el tiempo que yo me demoro en cada uno de los pulsos, en subir el pulso, ¿sí me entienden? Entonces, aquí hay una subida de pulso y aquí hay otra subida de pulso. Entonces, es el tiempo que me demoro entre subida de pulso y subida de pulso. Bien. ¿Tienen preguntas de eso? no, profe. ¿Tenían otra diapositiva? Me parece. No, profe, es la explicación de eso que ya dijo Gerald. Ah, bueno, ok, bien. Entonces vamos a pasar con el siguiente grupo, chicos. Milivoltios antes del TV. Profe, nosotros. Bueno, dale, Michelle. Entonces es Michelle. Michelle, ¿me recuerdas con quién más eres? Michelle. Con Yasser, con Laura, con Karen, con Cabrejo. Ok. ¿Y el tema es cuál? ¿Voltametría normal de impulsos? Sí. Ok, bien. Listo. Ya pueden empezar, chicos.
Voy. ¿Sí? ¿Quién va a empezar? Profe, ¿cómo está? ¿Bien? A ver. Bueno, profe, primero pues voy a explicar lo de la voltametría. Entonces, según lo que encontré en el libro, decía que la voltametría normal de pulso es una forma de onda potencial que consta de una serie de pulsos que es creciente, va aumentando, y luego vuelve y retoma al valor inicial. O sea, lo que yo leía ahí era que durante esta voltametría caía una gota y cada vez que la gota caía, el pulso se aumentaba y luego cuando pues entre, digamos, los intervalos en que iba cayendo, el pulso volvía otra vez a su valor normal. Profe, Lo que- Yasser, esperas un momento, porfis, qué pena. Dale. Em, pues es que básicamente el potencial de E sub I, el potencial inicial se mantiene durante casi, en una mayor parte de durante la mayor parte del tiempo de vida de la gota, para que no haya un agotamiento de la especie o de la especie que está cerca al electrodo. Entonces, luego de eso, ellos hacen un incremento de la energía que se necesita para que haya como un choque. ¿Sí? Es mantener el potencial inicial durante un tiempo que se va a explicar ahorita más adelante en la gráfica. Qué pena, ya se puede seguir. No, tranquilo. Entonces también aquí decía que la señal de excitación pues consistía en una serie de pulsos en forma de escalera, o sea que va aumentando. Este potencial base aumenta en pequeños intervalos entre 10 y 100 milivoltios. Que en este caso pues el ancho del pulso se representa con el delta ES. Y la amplitud del pulso la vamos a representar con el delta EP. También dice que este delta EP se mantiene constante con respecto a este potencial base que tiene esa voltametría. La corriente resultante se mide, como decía mi amiga, se mide justo antes de la aplicación del pulso, o sea, cuando cae la gota, se mide y pues ahí se determina el máximo que va a ser, o sea, cuando se aumenta ese potencial y pues el mínimo ya se tiene, que es el base. Profe, esta voltametría normal de impulsos permite alcanzar límites de tensión para, en general, muchos elementos o especies. Y pueden llegar de los 10 a la menos 6 hasta los 10 a la menos 7 mol por litro. En la señal de excitación, aquí en la gráfica podemos observar que se mantiene constante el potencial inicial y luego hay un cambio pues brusco que hacen en el momento que se le agrega energía. Profe, o sea, como decía mi compañera, decía que se mantenía el potencial durante la mayor parte del tiempo como se ve ahí y después sufre como un cambio brusco. Se aumenta bruscamente el potencial durante un corto tiempo. ¿Ya? Ahí se fue, ahí. Ya, profe. Ok. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre esta voltametría normal de impulsos y la diferencial de impulsos?
¿Qué ven ustedes que es lo diferente? En la diferencial de impulsos, lo que ellos hacen es, digamos, en ciertos lapsos de tiempo, agregar energía o aumentar el potencial. En cambio, aquí en esta, la mayor parte del tiempo se mantiene el potencial inicial y solamente en un tiempo específico se aumenta ese potencial. Pero digamos, aquí lo aumentas, aquí donde yo te estoy mostrando, aquí aumentas el potencial también, ¿no? Y José decía que ahí se aumentaba brutalmente el potencial. Sí. Entonces, ¿cuál es la Profe, diferencia entre voltametría? también O sea que para ellos el potencial inicial en cada ciclo se mantiene, o sea, es el mismo, ¿no? Sí, señora Gerald. Efectivamente, lo que A dice Geraldine, diferencia de nosotros que pues en cada ciclo el potencial, digamos que se tenía inicial en el primer ciclo, al siguiente ciclo iba aumentando. ajá, muy bien. Entonces, fíjense que la gran diferencia que existe entre la voltametría diferencial de pulsos y la voltametría normal de impulsos, que es esta, es que este lugar aquí donde yo estoy trazando esta línea amarilla, siempre se mantiene. Es decir, por más de que usted haga un pulso muy grande, por más de que usted aumente mucho el voltaje siempre retorna a esa línea amarilla. En cambio, en la voltametría diferencial de impulsos, nunca retorna al E inicial. Es decir, nunca retorna a este valor de acá. Siempre tiende a subir. Entonces, si nosotros transpusiéramos los dos gráficos, este sería así y el de la voltametría de diferencial subiría acá así y luego volvería a subir así, ¿me entienden? Nunca se vuelve a ese potencial inicial, nunca se vuelve aquí al principio, en la diferencial de impulsos. En cambio, la normal de impulsos siempre tenemos como un piso, como un datum ahí, que lo que hacemos es siempre volver a ese piso, siempre retornar el voltaje a ese piso. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Tanto para esta voltametría de pulso normal se desarrolló primero que la diferencial. O sea, esta la desarrollaron primero que la que explicó Gerard al principio. Y entre más compleja se va volviendo la forma de aplicar el potencial, resulta que se dieron cuenta que se podían alcanzar mejores límites de detección y que las técnicas eran más sensibles. Eso es como, yo siempre explico esto como cuando uno está arreando una vaca. Cuando usted está arreando una vaca, usted no solamente empuja la vaca siempre con la misma fuerza, sino que lo que le sirve más a usted es darle duro a la vaca, después soltarle, darle duro a la vaca. Es como irla hurgando, ¿sí me entienden? Como irla chuzando, molestando. Como si uno siempre está empujando la vaca así, pues seguramente la vaca se puede quedar ahí parada y ya no avanza más. Pero si uno le pega a la vaca, o sea, aumenta mucho el potencial de un momento a otro, pues ahí sí la vaca va a tender a moverse, ¿sí o no? ¿Sí me entienden eso? Sí, profe. Entonces descubrieron que como ir hurgando, ir aplicando subo potencial, lo devuelvo, subo potencial, lo devuelvo, subo potencial, lo devuelvo. Descubrieron que eso hace que la oxidación y la reducción se haga, que no existan, o sea, lo que hace es que no existan como esos, como ese decaimiento del analito, o sea, o sea, lo que permite es que lleguen mucho más rápido los que están muy lejos del electrodo de trabajo. Entonces, eso obviamente hace que los límites de detección sean mucho mayores. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Los límites de detección sean mayores, pero ahí no decía que era de a la -6 a la -7 y en el de diferencial no es a la -7 a la -8. Sí, por eso. Porque entre más compleja sea la forma como usted aplica la onda, va a encontrar mejores límites de detección. Ah, ok. Entonces, obviamente lo que les dije, esta se desarrolló primero que la diferencial de impulsos. Por lo tanto, esta tiene buenos límites de detección, pero la diferencial tiene mejores aún, porque la forma de aplicar la onda es más compleja. ¿Bien? Bien. Listo. ¿Quién sigue? Nosotros, profe.
¿Quién dijo nosotros? ¿Hospitia? Sí. Hospitia, que está con Linares, con Ivonne Pérez. ¿Y con quién más? Y José, Y Cardona. José Luis. Listo, hágale pues. Creo que Ivonne va a compartir la... Espera, profe, espera. De esto, como siempre les digo, es revisar cuál es el blanco, o sea, medir una muestra que no tenga el contaminante para que ese sea como la base, como el piso. Y ya después, obviamente, entre más grande sea el pico, pues mayor concentración del contaminante va a haber. No sé si ahí tienen alguna pregunta. Hasta ahí. Sí, Julián, le respondí su pregunta. Sí, sí, es que como ahí no se ve, no se sabía lo del blanco, pues no entendía. Entonces, fíjense que en esta que es muy simple, pues digamos que medir el pico es mucho más complicado. Porque cuando ya tenemos la voltametría, por ejemplo, la diferencial de pulsos, la señal de respuesta, para la señal de respuesta para la voltametría normal de pulsos es así. Es decir, aquí ya se ve más claro el pico. Y ya para la diferencial de impulsos, ya se ve mucho más clarito el pico. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver qué va a pasar con la señal de respuesta de la voltametría de onda cuadrada, que es el grupo que va a cerrar. Entonces, Profe, ¿y eso que decía Méndez de que si supera el límite de sí, detección entonces, es válida? si quieren, pongan un momento la diapositiva que tenía Méndez ahí, donde él dijo que no, que no. Entonces, otra de las desventajas de la polarografía normal es que, como si ustedes se dieron cuenta, la forma de aplicar el voltaje es muy sencilla, solamente es hacer un barrido lineal. Eso produce que yo tenga límites de detección muy pequeños, de 10, o sea, no es que sean no tan pequeños como los otros, sino que igual, comparados con los otros, pues sí, como que los otros son mucho mejores, pero igual esto sigue siendo un buen límite de detección, 10 a la menos 5 moles litro. Pero entonces, ¿por qué tiene este límite de detección mucho menor que los otros? Pues resulta que es que la corriente, que es lo que uno mide, la corriente, existen dos tipos de corrientes. Una corriente es la que nos produce las reacciones redox y otra es la corriente de capacitancia. ¿Listo? La corriente de capacitancia es la que nos permite, pues, que tengamos un circuito eléctrico dentro de la toma de la muestra. Entonces, es muy fácil que esa corriente de capacitancia se iguale a la corriente faradaica, ¿cierto? Se iguale a la corriente faradaica. Y cuando esto pasa, pues simplemente no podríamos atribuir la medición de la corriente, no la podríamos atribuir solamente a las reacciones redox, sino que también tendríamos ahí como un error porque nos está sumando, la otra corriente nos está sumando más de lo que sería estrictamente solo las reacciones redox. Por lo tanto, esa es una limitación de la polarografía normal. Y entonces eso hace que no podamos medir menos de 10 a la menos 5 moles sobre litro, porque si es menos, entonces ya se interviene con la otra corriente y entonces lo que tenemos ahí es un error. ¿Bien? Sí, Julián, ¿le respondí su pregunta? Sí, señor. ¿Tienen alguna otra pregunta con respecto a la polarografía normal, chicos? Profe, el blanco, o sea, lo que estaba explicando ahorita la gráfica, el blanco actuaría como una curva de calibración o algo así. Lo que pasa es que el blanco es como la base que usted necesita para poder medir los picos de los demás. Porque, por ejemplo, así usted tenga un blanco, ese blanco igual va a tener unos valores de corriente. Pero puede poner la última diapositiva de nuevo, por favor. Listo, entonces, vamos a suponer que aquí es el cero, ¿sí? El cero de corriente. No, además voy a hacer una gráfica aquí yo aquí al lado. Listo, este es el cero de corriente, ¿cierto? El cero de corriente. Y aquí sería el cero de voltaje. Supongamos que usted no hace voltametría polarografía normal, porque tal vez esta es un poco más difícil de entender, sino que hace voltametría diferencial de pulsos, que es así, da un pico clarito. Entonces, si usted hace voltametría diferencial de pulsos solo al blanco, no quiere decir que ese blanco vaya a quedar exactamente aquí en cero. Eso no quiere decir eso. Porque como usted porque usted blanco lo hace sin el contaminante, supongamos que está midiendo arsénico.
Entonces, usted hace el blanco sin nada de arsénico, pero igual usted lo tiene que hacer en el electrolito soporte. Y como lo tienen en el electrolito soporte, igual va a tener una corriente. Entonces, usted tiene que saber cuál es la corriente, o sea, cuál es el piso que tiene ahí. Entonces, por ejemplo, usted hace el barrido con la voltametría diferencial de pulsos, con el blanco, y usted puede obtener una cosa así. ¿Listo? Apenas encima de cero. ¿Cómo? Sí, Juan Diego, ¿qué me preguntó? No, es que había hecho una línea ahí sobre la roja, pero no. No, eso sería, digamos, que si no existiera ninguna corriente. Pero como el electrolito soporte sí le va a generar corriente, entonces usted puede tener esta cosa de aquí. Lo que pasa es que no va a tener ningún pico como tal, pero puede ser que la corriente sí tenga este tipo de forma. Y entonces cuando usted lee la muestra, usted va a tener una gráfica de la siguiente forma. Hasta que pin se le presenta un pico. Y bueno, de pronto se le presenta otro. ¿Listo? ¿Sí me entiende? Entonces, usted no puede tener el error, usted no puede hacer el error de medir el pico desde el cero, porque le quedaría un pico muy grande y que en realidad no representa el pico como tal. El pico está desde la línea base, o sea, desde el blanco. El pico es solo este pedazo que yo lo voy a pintar aquí de verde. El pico es solo este pedazo de aquí, no desde el cero. Entonces, por eso usted tiene que tener en cuenta cuál es la línea base, cuál es el blanco. Siempre tiene que medir el blanco para saber desde dónde se miden los picos. Entonces, este pico de aquí se mide desde acá y no desde cero, porque si no le darían valores mucho mayores y que de hecho son equivocados. Porque todo lo que hay entre lo que usted mide el blanco y el cero, todo eso se llama ruido. Entonces, uno no tiene que tener en cuenta ese ruido, pues porque lo que hace es producirle errores. ¿Sí me entiende? Sí, señor, ahora sí. Listo, bien, perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ok, voy a suponer que no. Entonces vamos con el grupo de Ivonne. Sí, ya estamos viendo la presentación. Chicos. Chicos. Paula, Ivonne, Cristian, José Luis. Ya, profe. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, profe, pues básicamente la voltametría de onda cuadrada hace el trabajo de medir la corriente pues únicamente en breves o cortos intervalos de tiempo, lo que hace que no sea lo que hace que sea no continua, mediante pulsos de escalafón positivos y escalafón negativos, como lo dice pues en teoría. Y así pues se obtiene el tren de pulsos que pues está en la otra diapositiva. Bueno, se obtiene el tren de pulsos ya a mayor escala. Como lo vemos en la gráfica, lo que hace diferente a esta voltametría es que, bueno, se tiene una superficie de electrodo que es la inicial, se obtiene una altura bueno, qué pena. Bueno, la verde que es la altura pues, del intervalo catódico y se obtiene también el impulso anódico que es este rojo. Entonces lo que hace diferente es que la superficie de electrodo, que es esta amarilla, no va a ser constante, o sea, es constante en tiempo, pero lo que va a hacer es formar una forma de escalera, que es la que vemos acá así, o sea, que no va a estar en un solo sitio, entonces lo que hace que el impulso al momento de colocar los impulsos, pues haya pues esa diferencia entre ¿cómo lo digo? O sea, que haya esa diferencia positiva y negativa al momento de presentar los impulsos, ¿sí? Entonces, la señal de respuesta se da al final, ay, qué pena. La respuesta se da al final de cada, ay, es que no, estoy en el celular y no alcanza. Se da aquí, profe,
en esta parte, en esa esquinita, se da pues la respuesta para saber qué tanto voltaje se está generando al momento de hacer los impulsos. Igual al momento de los intervalos anódicos que se da acá, ahí va a ser pues las señales y el límite de ¿qué? El límite de detección se reduce de -10, 5 moles, propio de por la